Tacho, ya. ahí si nos Ahí hace sí, el ya favor. empezó. Ok, gracias. Bueno, pues antes que nada, muchas gracias a todos por su asistencia, por el interés en esta conferencia. Es un seminario que normalmente lo tenemos aquí para que lo que es el Departamento de Reproducción y Genética de la Facultad de Zootecnia de la Universidad Autónoma de Chihuahua, pero dado que en esta ocasión tenemos una invitada externa y con un tópico pues de mucho interés en la actualidad, decidimos abrir la invitación a todos ustedes, sobre todo hice el contacto con la gente que conozco y que sé que pudiera ser de su interés. Como primer punto me gustaría presentar un resumen, ¿verdad?, del currículo de la doctora Ana María Cifuentes Rincón. Ella es investigador titular C, adscrita al Centro de Biotecnología Genómica del Instituto Politécnico Nacional, Unidad Reynosa. De formación, la doctora es química farmacéutica bióloga por la Universidad Autónoma de Coahuila. Ella también obtuvo el grado de maestría en ciencias y doctorado en biología molecular e ingeniería genética de la Facultad de Medicina de la Universidad Autónoma de Nuevo León. Este último en el 2000. A pesar de ser una doctora joven, pues ya tiene un amplio currículum en su área de especialidad y de interés, ¿no?, en la investigación que realiza. Ella ha realizado diferentes estancias en varios centros reconocidos, entre ellos estuvo en el Roche Molecular System Program in Core Research en Estados Unidos. Ahí colaboró con el doctor Thomas Myers de la Universidad de California, Irvine, en el departamento de Psychobiology. También ahí colaborando con el doctor Ricardo Miledi, y en la Universidad de Texas en el departamento de bioquímica y biología molecular en Houston. Asimismo en el Centro de Cáncer Anderson, colaborando con el doctor Grady Saunders. Desde junio del 2000, que ella fundó lo que es el Laboratorio de Biotecnología Animal del Centro de Biotecnología Genómica, también se ha desempeñado como jefe de posgrado de octubre de 2000 a 2005. Tiene el reconocimiento de investigador nacional nivel 2 y ha sido distinguida con 2 premios a lo que es la investigación que ella realiza. Uno a nivel nacional otorgado por la Cámara Nacional de la Industria Farmacéutica en el área de medicina veterinaria, y el otro por la Universidad Autónoma de Nuevo León. Pues ha publicado muchos artículos en revistas nacionales e internacionales, dirigido tesis de licenciatura, maestría y doctorado. En 5 de estas, ella ha sido distinguida por la Asociación Tamaulipeca de Ciencia y Tecnología como director de la mejor tesis de investigación. Por último, las líneas de investigación en la que ella trabaja básicamente son búsqueda e identificación de genes asociados a características productivas, esto en la parte de la producción ganadera, ¿no? Diagnóstico molecular de enfermedades genéticas y rasgos productivos, así como lo que es el tema de su presentación del día de hoy, en análisis nutrigenómico del efecto de consumo de productos derivados de la industria pecuaria. Entonces, sin más, el título como está ahí mostrado en la pantalla de su presentación
es genómica nutricional, implicaciones para la producción de carne de res como alimento funcional. Adelante, doctora Ana María. Bien, muchas gracias, doctor. Bien, buenas tardes a todos. Una disculpa por los problemas técnicos que tuvimos y que ha retrasado un poco su tiempo para atender este seminario. Gracias al doctor Felipe, pues me da mucho gusto estar compartiendo con ustedes uno de los temas que últimamente estamos tratando de estudiar dentro del laboratorio. Como ya él bien lo mencionó, básicamente nosotros nos hemos enfocado en la caracterización o genotipificación de especies de interés económico ecológico, dentro de las cuales está el ganado bovino. Y este tema a mí me parece interesante porque lo empezamos a ir acuñando ya hace un buen tiempo, y lo que queremos es justamente juntar un poquito toda la experiencia que hemos adquirido, que es básicamente lo que les voy a comentar en las primeras dos partes de la presentación. La experiencia que nos fue dando el ir caracterizando diferentes razas de ganado bovino y el potencial que tienen para las nuevas ciencias emergentes que se han venido desarrollando. Entonces, sin más, voy a empezar. Ya el doctor dijo el título, genómica nutricional, implicaciones para la producción de carne de res como alimento funcional. Y ahí ya se está compartiendo. Bien, como todos, actualmente todos estamos conscientes del papel que tiene la dieta, lo que comemos en nuestra salud. Esto está demostrado ya en la actualidad. Numerosos estudios demuestran que la dieta es un factor ambiental que es clave y que afecta la incidencia de diferentes enfermedades. Actualmente los consumidores, como decíamos, nosotros estamos muy conscientes de que lo que comemos es lo que somos, y he empezado o he iniciado una búsqueda de dietas alternativas que estén basadas en evidencias científicas. No sé por qué no quieren. Bien, después de la secuenciación del genoma humano en el 2003, el conocer el genoma completo del humano abrió una nueva era en todas las áreas biológicas, especialmente en las áreas biomédicas, incluyendo a la medicina como tal, pero también en la nutrición. El desarrollo paralelo de la secuenciación del genoma humano trajo consigo el desarrollo de nuevas tecnologías y de las llamadas ciencias ómicas. Entonces, actualmente sabemos que muchos de los cambios que tenemos o que nos hacen a cada uno diferentes están basados muchas veces en cambios de un solo nucleótido, y a estos son llamados, o a estos cambios o mutaciones se les llama SNPs. Estas, por definición, son mutaciones de un solo par de bases en un locio o un lugar específico del genoma, que por lo general constan de dos variantes, una heredada por el padre, otro por la madre, y por definición la frecuencia del alelo menos frecuente es del 1%, mayor o igual al 1%. Entonces, ¿por qué es importante esto en lo que es la genómica nutricional? Perdón, en el área biomédica. Esto ha traído consigo el desarrollo de ciencias emergentes, como les había comentado. Una de ellas es la genómica nutricional. Esta nueva ciencia está enfocada en el estudio global de la influencia que tiene el genoma en la nutrición. Y desde la perspectiva de esta nueva área, los nutrientes son considerados como señales en la dieta que se detectan por sensores celulares y que van a influenciar la expresión génica, proteica y subsecuentemente la producción de metabolitos. Algo pasó porque se ve todo. Disculpen, ¿en las diapositivas las ven claras o las ven rayadas? Se ven como el texto en vertical también, horizontal. Rayado, rayado.
si algo pasó a la hora de ponerlas aquí. Sí, a ver, voy a volver a compartir. Disculpen un momento. Doctora, igual si está en PowerPoint, puede pasarlo a un PDF para que no se mueva. Sí, ¿verdad? Ok, un segundito, por favor. En lo que reinicia la doctora, comentarles que para el caso de las preguntas, quizás nos puede ayudar el que usen el chat por lo pronto, ¿no? Para las inquietudes que vayan saliendo, que las planteen ahí y al final, ¿verdad? Pues ya tratamos de atender esas y si hay más preguntas, pues lo pueden hacer de manera directa. Listo, doctor, ahí se ve muy bien ya. Bien, ahí ya se ve mucho mejor, ¿verdad? Sí, Bien, así entonces es. les decía que después de la secuenciación del genoma humano, la genómica nutricional surgió como esta ciencia emergente y entonces lo que vamos a esperar de esta nueva ciencia o de la genómica nutricional es conocer cómo los componentes de las dietas alteran la expresión genómica. Y actualmente se sabe que se puede alterar de manera directa o indirecta porque una vez que un micronutriente que viene dentro de los alimentos es consumido, puede actuar como ligandos para la activación de factores de transcripción que favorezcan la síntesis de receptores, puede metabolizarse por rutas metabólicas primarias o secundarias y de esta manera alterar las concentraciones de sustratos o intermediarios, pero también puede influir en la señalización de las rutas metabólicas dentro de la célula. Entonces, lo que estamos también esperando finalmente como objetivo de la genómica nutricional es generar conocimiento que nos permita hacer un diagnóstico y hacer tratamiento nutricional basado en el genotipo del individuo, de tal manera que el individuo responda justamente a los nutrientes que está consumiendo.
Bien, dentro del área o el crecimiento de la genómica nutricional como ciencia emergente, también está creciendo junto con un tipo de industria que es llamada industria de los alimentos funcionales. El objetivo de este enfoque, de acuerdo a Gómez Ayala, es producir alimentos que además de la nutrición básica, nos proporcionen beneficios a todos los consumidores. En este esquema podemos ver cómo actualmente se visualiza la evolución de la nutrición o la nutrición personalizada, y en este punto tenemos entonces la industria de los alimentos funcionales. Un alimento funcional se considera que son productos que contienen diversos compuestos bioactivos. Estos contribuyen a mantener el estado óptimo y la salud física y mental de la población. Entonces, un alimento se considera funcional si más allá de nutrirnos se demuestra que puede aportar una acción benéfica en una o más funciones del organismo. Y de tal manera que nosotros lo que vamos a tener como resultado es una mejora en el estado de salud y bienestar para reducir el riesgo de enfermedades. El término de alimentos funcionales se introdujo por primera vez en Japón a mediados de la década de los 80 y se ha ido desarrollando de tal manera que actualmente ya se tienen cifras de lo que esta industria genera en el mundo. Aquí están algunas cifras en Estados Unidos y en Europa. Y estos alimentos funcionales los podemos encontrar de manera natural por fuentes animales y por algunas otras fuentes como son plantas, pero también ya se encuentran como productos industriales como simbióticos y nutracéuticos. Obviamente por el tema nosotros nos vamos a enfocar a las fuentes animales, y en este sentido es justamente por eso el título, ¿verdad? Porque actualmente, como ya dijimos, hay mucho interés por estos productos saludables y se ha convertido ya en un aspecto prioritario para la competitividad de la ganadería en el mundo. Y como sabemos, pues los animales de granja representan una de las principales fuentes de proteína en la dieta de los humanos. En particular, y ya entrando en lo que es el tema de la carne de res, pues este es considerado un alimento muy nutritivo debido a que contiene proteínas de muy alto valor biológico. Es un alimento que se recomienda, como decía, por su alto contenido proteico, que es de 20 a 25 gramos de proteína por cada 100 gramos. Su alta digestibilidad, 94%, que es muy, muy superior a muchos otros alimentos ricos en proteínas. Y otra característica importante de la carne de res como alimento nutritivo es que provee todos los aminoácidos esenciales para el ser humano. Desafortunadamente, el consumo de la carne de res pues, se ha visto afectado por la asociación desfavorable que se le ha dado por la presencia de los ácidos grasos saturados, principalmente estos tres que son el palmítico, esteárico y mirístico. Estos ácidos grasos, aunque actualmente podemos encontrar literatura en las que hay evidencia que no necesariamente todos los ácidos grasos están relacionados, sí se han asociado con un aumento en las proteínas de baja densidad y con un aumento en el riesgo de contraer enfermedades cardiovasculares, diabetes y ciertos tipos de cáncer. Bien, ¿dónde se encuentran entonces las oportunidades para la industria pecuaria, en particular para la industria cárnica? De acuerdo a diferentes autores, los alimentos funcionales constituyen entonces como concepto una excelente oportunidad para la industria cárnica, especialmente en aspectos de enfoque como por ejemplo mejorar la calidad y la imagen de la carne. Esto no solo para evitar la caída del mercado como consecuencia de lo que decíamos que se tiene de la percepción negativa de este producto, sino también para diversificar la actividad del sector a través del desarrollo de productos con propiedades benéficas de la salud. Entonces, ¿cómo podríamos aterrizar estos conceptos que les he comentado?
Bien, pues aquí básicamente tendríamos la propuesta de los ácidos grasos como compuestos bioactivos, ya que, como les había comentado, se tienen implicaciones en la salud humana, pero también desde el punto de vista tecnológico de la carne, pues estos tienen grandes implicaciones en su calidad. Los ácidos grasos, si nos enfocamos en las tres principales, o en la clasificación general de los ácidos grasos saturados representan del 40 al 49% por cada 100 gramos de grasa de la carne, y los más abundantes son el ácido palmítico y el esteárico. También tenemos ácidos grasos monoinsaturados, que dentro de los cuales los más abundantes son el ácido leico y el palmito leico, y los ácidos grasos poliinsaturados, que dentro de los cuales el más abundante es el ácido linoleico conjugado. Entonces, desde este punto de vista, los ácidos grasos como compuestos bioactivos serían hacia los cuales me voy a enfocar en este momento para poder dar las características que pueden representar como alimento funcional para la carne. De acuerdo a Olmedilla Alonso, en el 2013, las áreas de oportunidad para desarrollar a la carne de res como un alimento funcional se puede visualizar desde dos puntos de vista. La primera puede ser la aplicación de estrategias para mejorar, ya sea aumentando o reduciendo la presencia de los compuestos bioactivos, en este caso de los ácidos grasos en la carne, y esto lo lograríamos a través de prácticas básicamente de producción animal, como vamos a ver un poquito más adelante. Pero también otra área de oportunidad es demostrar científicamente que el vínculo que existe entre el consumo de la carne ya mejorada como alimento funcional y la mejora en el riesgo o la reducción del riesgo de asociarla a enfermedades. Y para esto la propuesta básicamente es llevar a cabo estudios de intervención alimentaria para entonces poder examinar la capacidad funcional de la carne ya en los humanos. Entonces, en los siguientes puntos que vamos a tratar, les voy a comentar básicamente cómo nosotros hemos tratado de enfocarnos a estos dos áreas de oportunidad que están propuestas. En la primera, que es la aplicación de estrategias para mejorar la presencia de los compuestos bioactivos y particularmente en las prácticas de producción animal, se ha propuesto, obviamente, las estrategias de manejo nutricional son una alternativa, las estrategias de reformulación y procesamiento de carne también es otra alternativa, pero les comento que básicamente nosotros, o lo que les voy a comentar es aquí, cómo los trabajos que hemos llevado a cabo a través de la caracterización o la genotipificación de ganado bovino nos puede permitir establecer estrategias de selección y cruzamiento para poder dirigir hacia entonces este objetivo que sería el aumento o la reducción de los compuestos, en este caso de los ácidos grasos, para la producción de carne de res como alimento funcional. Entonces, todos sabemos que uno de los principales objetivos dentro del análisis de los genomas de las especies de interés pecuario, pues es encontrar todas aquellas variaciones en la secuencia del ADN que expliquen los cambios fenotípicos. Actualmente ya todos estamos relacionados con el tema de los marcadores moleculares. Los marcadores moleculares básicamente son la herramienta que ha permitido en muchos casos poder acceder a la información de los genomas de esta especie y sobre todo en los rasgos que son económicamente importantes en la producción de ganado, como es la calidad de la carne. Sabemos que estas características están dadas no por la expresión de un solo gen, sino son características que están reguladas por muchos genes. Por eso se conocen como características poligénicas. De ahí que diferentes estudios ya se hayan enfocado a identificar los genes o marcadores moleculares que tengan específicamente un efecto en la calidad y en la composición de los ácidos grasos de la carne, con la idea de poder entonces establecer estrategias de selección y manejo asistido por estos marcadores
ya que estas características de composición de los ácidos grasos, como muchas otras de la calidad de la carne, tienen la desventaja de que son difíciles y costosos de medir y tenemos que esperar hasta el sacrificio de los animales para poder llevar a cabo el registro o la cuantificación de estas características. Por lo tanto, pues una alternativa siempre será el uso de estos marcadores moleculares una vez que se demuestre el efecto que pueden tener dentro de las poblaciones que estamos manejando. Entonces, les decía, nuestros trabajos básicamente, muchos de ellos se han enfocado al análisis de la variabilidad genética utilizando marcadores moleculares, en particular ahorita los de composición de ácidos grasos de la carne, y esto permite pues básicamente identificar las diferencias en los animales dentro y entre razas o líneas genéticas. Y lo que deberíamos también considerar es que la segregación de genes con efecto mayor y de estas variantes genéticas asociadas junto con otros factores como son la edad del animal, la dieta y obviamente la raza, van a ser dentro de los principales factores que determinan la composición de los ácidos grasos de la carne de res. Entonces nosotros hemos particularmente, los ejemplos que le voy a mostrar son dos ejemplos en los cuales se podría explotar esta variabilidad genética. El primero de ellos es en la segregación de un gen con efecto mayor, que es el gen de miostatina. El gen de la miostatina es un regulador del crecimiento muscular. Miostatina es un factor, el GDF8, factor de regulación de crecimiento muscular. Este gen produce una proteína que en condiciones normales controla el crecimiento muscular. Sin embargo, cuando la proteína no se produce porque hay una mutación que inhibe su expresión, entonces no ejerce su función reguladora del crecimiento muscular y tenemos este tipo, el fenotipo más clásico, que es donde los animales se caracterizan por un aumento de la masa muscular, sobre todo en las extremidades de los animales. El gen ha sido caracterizado en muchas razas y actualmente se tiene bien conocida la biología molecular de este gen. Se sabe, por ejemplo, que existen dentro de toda la variabilidad genética que ustedes pueden observar aquí abajo, que pueden observar en el esquema de abajo, hay mutaciones que se les llama variantes disruptivas, es decir, mutaciones que causan en sí lo que es la condición genética del doble músculo y productivamente también afecta porque producen altos pesos al nacimiento, distocia y aumento en la suavidad. Pero también tenemos otras tres variantes que son llamadas variantes sin sentido, que incrementan la masa muscular, reducen la grasa de cobertura e intramuscular. Y es aquí donde empezamos a ver algunas características que son importantes para el tema de los ácidos grasos como compuestos bioactivos. Además, estas mutaciones, dentro de las que tenemos aquí, está la D182N, la F94N y la S105C. Estas mutaciones no alteran el peso al nacimiento. Bien, nosotros empezamos a estudiar el gen de miostatina ya hace muchos años. En México, esta característica del doble músculo no la quiere el productor de esta raza, en particular de la raza Charolais. Por lo tanto, los productores han optado por limitar e incluso eliminar su presencia en el hato, básicamente debido a los problemas de distocia. Entonces, para manejar este problema, pues la estrategia ha sido identificar a los portadores del gen. Para ello, pues se ha logrado básicamente a la inspección visual de los animales, buscando las características del doble músculo. Sin embargo, aquí cabe mencionar que cuando los animales son portadores, es decir, cuando tienen un alelo normal pero uno mutado, generalmente no tienen el fenotipo característico del doble músculo, el incremento desmedido de la masa muscular. Entonces esto ocasionó que, de acuerdo al interés de los productores de esta raza, se hiciera un tamizaje de los 44 sementales y se encontró
que la frecuencia de uno de los alelos característicos de esta raza, que es el alelo Q204, era el 17%. Entonces, de ahí, pues ya dentro de la asociación empezaron a tomar sus medidas acerca del manejo de esta condición genética. Pero para nosotros fue muy interesante en el seguimiento que tenemos de buscar alternativas para dentro del área productiva para la mejora de las características de composición de ácidos grasos, el conocer si también en la raza Charolais estaba presente uno de los alelos que ya les había comentado que es favorable, que es el llamado F94L. Este se caracteriza por sí producir una mayor musculatura, pero no extrema, como para tener el fenotipo de esta condición genética, pero no tiene cambios en el peso al nacimiento, entonces eso es favorable. Entonces el objetivo que nos propusimos fue determinar la frecuencia pues ya del que ya conocíamos que sí estaba presente, que es el Q204X, pero también del F94L en ganado Charolais. Y básicamente lo que hicimos fue un tamizaje dentro de un banco que hemos estado formando de esta raza a través de diferentes estudios que se han llevado a cabo con diferentes productores a nivel nacional. Y lo que hicimos fue analizar 1,420 animales de esta raza, que se incluyeron animales muestreados desde el 2004 hasta el 2018. Para esto les muestro cómo hicimos el tamizaje, porque obviamente para nosotros siempre el costo de llevar a cabo estos análisis es alto. Entonces lo que hicimos fue hacer una estrategia que denominamos tamizaje combinatorio, basado en las frecuencias que teníamos el conocimiento que teníamos de la frecuencia de estos alelos. Hicimos pools de muestras de tal manera que de estos pools hicimos un primer ensayo específico para la detección de los dos alelos, y después de ahí los pools que salieron positivos pudimos individualmente hacer la determinación de estos dos alelos. Al final, nosotros encontramos que la presencia de portadores de F94L sí se confirmaba en la raza Charolais mexicana. Encontramos una frecuencia del alelo que ya conocíamos del 8.6 y del alelo F94 del 12.2%. Entonces, este alelo es interesante para nosotros porque se ha reportado en diferentes razas de ganado bovino. O sea, este es uno de los pocos alelos, aunque fue encontrado en la raza Limousin, se ha demostrado o se ha encontrado en muchas otras razas de ganado bovino, y se ha demostrado que su efecto no es igual al de las otras mutaciones, como ya les había comentado, que se asocia a reducida fertilidad y problemas de distocia. Y algunos autores lo han propuesto como un marcador candidato para hacer estrategias de introgresión del alelo y de esta manera obtener los beneficios de esta condición genética a la que le puede ofrecer la industria de la carne, como son mejorar considerablemente las características de canal por el aumento de la masa muscular y en particular la composición de ácidos grasos. Yo les había comentado que ya la biología molecular del gen está muy bien descrita en este esquema de la izquierda que fue publicado por FIEMS en el 2012. Se encuentran todas las características que le da esta condición genética a lo que es el mercado de la carne. Básicamente aquí les resumo, pues son mayor masa muscular con menos grasa, y aquí es el punto interesante, el contenido de grasa intramuscular es menos del 1%, pero también la concentración de los ácidos grasos poliinsaturados aumenta, es decir, ácidos grasos que son favorables para el consumo del humano, mientras que la concentración de los ácidos grasos desfavorables, que son los ácidos grasos saturados, disminuye, lo que da como resultado una relación más alta de poliinsaturados sobre los saturados. Entonces, esto sigue siendo una alternativa muy interesante dentro del mercado de la carne, que todavía faltaría hacer más estudios para poder realmente ver el impacto que puede tener para la producción de carne de res como alimento funcional basado en la característica de composición de ácidos grasos. Bien,
Ahora, este es un gen con efecto mayor, pero también habíamos dicho que hay muchos otros genes que tienen efecto en esta característica. Entonces, otro de los trabajos que les quiero presentar es que evaluamos la composición de ácidos grasos de carne de res mexicana y evaluamos el efecto que tiene 35 polimorfismos localizados en 26 genes candidatos. Particularmente son genes candidatos para calidad organoléptica y síntesis de ácidos grasos. En este caso, este trabajo lo realizamos en colaboración con el grupo del doctor Felipe y de la doctora María Rubio de la UNAM. Y bueno, el objetivo, como les decía, fue ver el efecto que pueden tener un panel de marcadores moleculares sobre la composición de ácidos grasos. Para esto evaluamos 106 muestras de carne, en particular del músculo longissimus thoracis, pertenecientes a diferentes sistemas de producción que fueron básicamente clasificados como el fondo genético Taurus, Bos indicus y su cruza con Bos taurus y Bos taurus. Estos incluyeron entonces el que denominamos tipo de sistema comercial, porque básicamente era carne derivada de rastros y que básicamente su objetivo era carnicerías locales, pero también logramos obtener muestras de lo que llamamos el área especializada, en donde nos enfocamos a productores que tienen como mercado algunos centros comerciales especializados, pero también algunos restaurantes. Entonces, esta carne, lo que hicimos fue para obtener datos, extraer los ácidos grasos y analizar su composición por cromatografía de gases y masas, y luego todas las muestras a partir de su DNA pudimos genotipificarlas con este panel de 35 marcadores, en donde estos marcadores los tomamos de la literatura y que básicamente incluyen marcadores en los cuales se ha visto efecto hacia la composición de ácidos grasos saturados, monoinsaturados, pero también ácidos grasos totales, y algunas características de canal y de suavidad de la carne. Hicimos el análisis estadístico para poder llevar a cabo la asociación de la composición con el genotipo. Para esto se ajustó un modelo lineal general y se tomaron como efectos fijos el método de extracción, sistema de producción de engorda como covariables lineales y el fondo genético como efecto aleatorio. Entonces, para seleccionar los marcadores con un posible efecto significativo, se utilizó una regresión múltiple con selección paso a paso, utilizando siempre el programa SAS. Entonces, lo que encontramos aquí es que los ácidos grasos, como era esperado, saturados, fueron los que se encontraron en mayor concentración en todos los grupos analizados, pero en los tres grupos, básicamente los especializados, que incluían el ganado guayú y sus cruzas, los ácidos grasos oleico-linoleico presentaron diferencias importantes en cuanto a composición y en cuanto a concentración. Y se concluyó justamente que estos grupos, conformados por el guayú y sus cruzas, presentó la menor concentración de ácidos grasos saturados y la menor deposición de ácidos grasos totales. El análisis de asociación nos permitió identificar 7 marcadores moleculares localizados en estos genes que están aquí arriba en círculos, el MEF-C, SLC2A, HIF, SCD, INSAT, IGF y PPRG. Y cada uno de ellos tuvo efectos sobre diferentes ácidos grasos específicos, pero en particular nos llama la atención el efecto del marcador MEF2C, porque se asoció particularmente o tuvo un efecto en la concentración de ácidos grasos saturados y ácidos grasos totales. Entonces, esto nos podría en un momento dado, una vez que se valide el efecto en una población más grande, pues poder utilizarlos para empezar a llevar a cabo o ensayar estrategias de selección y ver el efecto que puede tener en la composición de ácidos grasos en la carne de res. Bien.
Una vez que nosotros teníamos, bueno, ya la parte del área de oportunidad de estrategias, yo lo que les he mostrado entonces es que en la ganadería mexicana se encuentran segregando marcadores que pueden ser utilizados como una estrategia para llevar a cabo el mejoramiento genético asistido. Pero también les había comentado que la otra área de oportunidad para poder desarrollar a la carne de res como alimento funcional es demostrar científicamente el vínculo que existe entre el consumo de la carne de res y la mejora en la salud. Para esto, pues lo que se ha propuesto son estudios de intervención para poder examinar la capacidad funcional de la carne, particularmente en los humanos. Entonces, para llevar a cabo este estudio, para poder llevar a cabo esta estrategia que les estoy planteando, contamos en ese momento, básicamente hace 3 años, con la colaboración de un productor de ganado guayú. La carne de ganado guayú es muy apreciada actualmente debido al alto contenido que tiene de grasa, pero a la característica principal que tiene, que el tipo de ácidos grasos que deposita son ácidos grasos favorables, por ejemplo, ácidos grasos monoinsaturados y poliinsaturados. Sí, el ganado guayú pues ya se ha utilizado como una opción para mejorar la calidad en cuanto a composición de ácidos grasos y sobre todo de la característica calidad de palatabilidad de la carne de res. Y esto se ha hecho mediante el cruzamiento con diferentes razas de ganado de carne, y este producto pues se comercializa como ganado Guayú Cross. En México hay diferentes marcas comerciales que ya se encuentran dentro de lo que son llamados mercados especializados, y la carne de guayú es una de ellas, y está creando una nueva oportunidad de mercado, pero hasta el momento no hay evidencia científica, porque claro que para el guayú como tal, la raza como tal, hay evidencia científica que sustenta sus características de alto contenido de grasa, pero también de grasa que es favorable para la salud. Pero en el caso del Guayú Cross, por lo menos aquí en México, no había evidencia que sustente esta calidad de la carne. Un poquito para conocer la grasa guayú en México, se introdujo mediante el uso de embriones y semen congelados, pero a la fecha no hay reportes formales como tal de la raza guayú en México, pero sí se puede encontrar en las bases de datos, si uno empieza a navegar en las bases de datos, ranchos que promocionan la venta de este ganado y principalmente, como decía, de sus cruzas a lo que denominan Guayú Cross mexicano. Entonces, con base a esto, y si nosotros consideramos que la carne guayú ha creado una nueva oportunidad de mercado, sobre todo en mercados especializados, se comercializa asumiendo sin respaldo científico las características de la raza pura guayú, y esto ha traído mucha controversia, porque por ejemplo aquí les muestro cómo se comercializa o la diferencia en precio de lo que se denomina Guayú Cross respecto a un corte similar, por ejemplo aquí un New York Choice, ya clasificado como Choice, y pues la diferencia es muy cercana al doble en precio. Entonces es muy importante que realmente se tenga un respaldo científico para que incluso se avale el costo de estos cortes como se están vendiendo actualmente. Entonces, en la literatura nosotros podemos encontrar que ya hay estudios de intervención alimentaria en los cuales se ha hecho una comparación entre la carne Guayú Cross y la carne comercial o la carne que normalmente se encuentra en un supermercado. En el 2010, Adams comparó el efecto de 2 tipos de carne, básicamente de la Guayú y de esta que les digo comercial, en la forma de carne para hamburguesa, y él la clasificó básicamente carne con un alto contenido de ácidos grasos saturados, que fue la carne comercial, y la otra con un alto contenido de ácidos grasos monoinsaturados, que era la carne Guayú que ellos utilizaron.
Entonces, ellos llevaron a cabo una intervención alimentaria utilizando 10 voluntarios con una edad promedio de 49 años. Y lo que hicieron fue dar durante 5 semanas 114 gramos de carne, ya sea de carne guayú, o sea, alta en monoinsaturados, o alta en saturados, en 2 fases. La primera semana dieron la carne alta en monoinsaturados, luego hicieron un periodo que se le llama periodo de lavado de 3 semanas, para posteriormente hacer el segundo periodo de 5 semanas en el cual dieron a los voluntarios la carne alta en saturados. Ellos lo que encontraron es que al final del ensayo clínico, las hamburguesas con un alto contenido de monoinsaturados, es decir, la que provenía del ganado guayú, proporcionaba 2 gramos más de ácido oleico que las altas. Y esto lo que vieron reflejado en el caso de ya el análisis de los parámetros de salud que ellos analizaron, es que cuando consumieron las hamburguesas con alto contenido de saturados, es decir, la comercial, disminuyeron sus niveles de lipoproteínas de alta densidad, que son, estas lipoproteínas están asociadas con un menor riesgo de enfermedad cardiovascular, pero presentaron un incremento en sus índices arterogénicos y en comparación con la carne rica en monoinsaturados. Es decir, que aquí ellos demostraron que la carne guayú en este estudio de intervención presentaba era favorable para el consumo y para los perfiles de los individuos ensayados. Entonces, con esto en mente y dado la problemática que les había planteado de la necesidad de poder avalar la calidad nutricional de la carne Wagyu Cross que se está comercializando, el objetivo del trabajo fue evaluar el efecto del consumo de 2 tipos de carne de res, la comercial, la que llamamos comercial, ahorita les voy a comentar por qué, y la Wagyu Cross, en el metabolismo lipídico de voluntarios del noreste. Para esto nosotros propusimos un ensayo clínico controlado, aleatorizado, doblemente ciego, que fue registrado en el registro cubano de ensayos clínicos, y lo llevamos en colaboración con el doctor Iván Delgado Enciso de la Facultad de Medicina de la Universidad Autónoma de Colima y de la doctora Cintia Ordaz Pichardo de la Escuela Nacional de Medicina y de Homeopatía. Entonces, ¿qué fue lo que hicimos? Nosotros lo que hicimos fue primeramente asegurarnos de los 2 tipos de carne que realmente fueran carne contrastantes en cuanto a su contenido y composición de ácidos grasos. En el caso de la carne comercial, lo que hicimos fue muestrear cortes de T-bone en el centro comercial más frecuentado por los voluntarios que fueron incluidos en el estudio. Esto, para poder asegurar la inclusión de diferentes canales, los muestreos se realizaron en diferente hora y día, de acuerdo a la información proporcionada por los responsables de carnicería en este centro comercial donde nosotros obtuvimos la carne. Y la carne Wagyu la obtuvimos de un productor, de un solo productor de Wagyu Cross localizado en Durango. Y aquí también, para asegurar que cada corte provenía de animales diferentes, se estuvo muestreando a lo largo de 6 meses, cada vez que había sacrificio de un animal, se guardaba carne para el estudio. Entonces, una vez que se tuvo la cantidad suficiente de la carne, tanto de la comercial como la Wagyu Cross, lo que se hizo fue prepararla, para lo cual la carne se cortó y se homogenizó y posteriormente se molió en un equipo para moler la carne, pero con esto se logró empacar en bolsas plásticas y así se mantuvo en congelación hasta su uso. Para la evaluación nutricional de los 2 tipos de carne, se hicieron muestreos aleatorios de los 2 lotes de carne molida, con los cuales se realizaron análisis bromatológicos y se determinó la composición de ácidos grasos. En el análisis bromatológico, aquí están los resultados, pudimos ver que el principal
componente que fue diferente entre los dos tipos de carne fue obviamente la grasa, en donde la grasa del Wagyu Cross en este componente tenía hasta 87% más que la grasa de la carne comercial. Ya en la comparación de la composición de los ácidos grasos, nosotros obtuvimos que en general la carne Wagyu Cross tuvo concentraciones más bajas de ácidos grasos saturados y más altas de ácidos grasos monoinsaturados y que la carne comercial. En la carne comercial tenía una proporción significativamente mayor del ácido pentadecanoico y palmítico. Aquí en la tabla podemos ver entonces los porcentajes que significativamente fueron diferentes. En el caso de ácidos grasos saturados, la carne Wagyu tenía un menor porcentaje respecto a la comercial, y en los monoinsaturados pues tenía un mayor porcentaje respecto a la comercial. Entonces, ya con estos resultados nosotros pudimos probar que la carne Wagyu era diferente en términos de contenido de grasa y en composición de ácidos grasos en comparación con la carne comercial. Entonces ya con esto nosotros teníamos la carne suficiente, pues entonces para llevar a cabo la intervención alimentaria. En este caso, la intervención alimentaria se llevó a cabo de acuerdo a las guías de CONSOR y se reclutaron voluntarios dentro de nuestro centro de investigación. Al final de una serie de encuestas y de entrevistas, se reclutaron 34 voluntarios, se incluyeron 17 por grupo, es decir, los que iban a consumir carne Wagyu Cross y los que iban a consumir carne comercial. A estos individuos durante la intervención se le proporcionaron dietas de 1.400 hasta 2.500 kilocalorías, controlando las proporciones de carbohidratos, de proteínas y de grasas. Y durante la intervención, a cada voluntario se le dio el tipo de carne que le correspondía, ya sea comercial o carne Wagyu. Se le dieron 3 veces a la semana por 2 semanas. A todos los voluntarios, se les indicó que evitaran el consumo de carne de puerco, de res diferente a la proporcionada, o sea, ahí solamente podían comer la que nosotros les dábamos, pescados y mariscos. Y antes de empezar la intervención alimentaria y al finalizar la intervención alimentaria, se realizaron tomas de muestra para llevar a cabo análisis bioquímicos y determinar los perfiles lipídicos de cada uno de los voluntarios, además de tomar medidas antropométricas, como les decía, al inicio y al final de la intervención. Entonces, ¿qué fue lo que encontramos? Lo que encontramos aquí al final del ensayo clínico y después de llevar a cabo todo el análisis estadístico, lo que se pudo encontrar es que por valores absolutos no hubo una diferencia significativa. Sin embargo, cuando se compararon los valores utilizando los valores basales de cada uno de los parámetros medidos en los voluntarios, se pudo encontrar que en el caso de los consumidores de Wagyu Cross, de carne Wagyu Cross, hubo una disminución significativa en los parámetros de colesterol total, menos 4.7%, una disminución en la lipoproteína de baja densidad, menos 4.1%, y en el cociente de 3 índices arterogénicos, que fueron estos 3 índices arterogénicos que básicamente son proporciones matemáticas que nos indican el riesgo a contraer enfermedades cardiovasculares. Entonces, en este caso, también nosotros pudimos calcular que los voluntarios del grupo Wagyu Cross consumieron en promedio 5.5 gramos por cada 100 gramos de carne consumida de ácido oleico de los que consumieron carne de res comercial. Y bueno, esta misma gráfica la vamos a ver aquí. Lo que se vio en el caso de los voluntarios que consumieron la carne comercial, pues ellos tuvieron un aumento de manera significativa en el colesterol total, en la lipoproteína de baja densidad
y en el cociente de los mismos 3 índices heterogénicos que ya les había comentado, que fueron más bajos, aquí se puede ver en la gráfica, más bajos en el caso más oscuro, en el caso de Guayú Cross, y aumentados en el caso de la carne comercial. Entonces, este resultado pues es interesante y es importante porque no solamente está relacionado con la salud del consumidor, sino que esto podría dar a los productores la certeza de que realmente la carne que están vendiendo o están vendiendo puede estar etiquetada como un producto de mayor calidad nutricional, dado las implicaciones que se están teniendo a la hora de hacer el ensayo clínico. Entonces aquí una desventaja solamente de este primer ensayo de intervención alimentaria, pues es el tiempo de la intervención, ya que fueron solamente 2 semanas. Este es básicamente uno de los puntos más críticos que tiene que ser, tendríamos que hacer nuevos experimentos donde podamos aumentar el tiempo de la intervención para poder corroborar el resultado. Sin embargo, ya en la literatura nosotros hemos encontrado soporte al tiempo de la intervención, que fue de 2 semanas, en donde se ha reportado que en otro tipo de intervenciones, donde se ha dado diferentes alimentos con diferencias en ácidos grasos, han logrado también obtener cambios en los perfiles lipídicos de los voluntarios participantes. Entonces, pues este resultado, les digo, es alentador y nos motiva a seguir trabajando en esta área porque puede dar la pauta para empezar a obtener las ventajas económicas de estos productos, pero ya etiquetados, como les decía, con mayor calidad nutricional. Entonces, como conclusión, pues les puedo comentar, y de acuerdo a lo que les he dicho, es que la genómica nutricional pues se ha desarrollado como en conjunto o al mismo tiempo que la industria de los alimentos funcionales, y la idea es que estos dos conceptos puedan lograr el objetivo de mejorar la salud de los individuos, ya sea haciendo coincidir los requerimientos fenotípicos, pero también con la calidad de los alimentos que se están consumiendo. Y como tal, la carne de res tiene características nutricionales que permiten mejorar su producción. Ya vimos algunas estrategias basadas en el mejoramiento genético asistido por marcadores para poder dirigirlas y poder producir alimentos funcionales. Y pues gracias al desarrollo que ha alcanzado la genómica, es posible utilizar estas herramientas para dirigir estas estrategias de crianza. Y finalmente, pues los resultados de intervención alimentaria muestran que la carne Wagyu Cross tiene potencial para ser considerada como alimento funcional, ya que vimos en este primer estudio que promueve cambios favorables en el perfil lipídico de los consumidores. Y pues esto es lo que había preparado. Muchas gracias. Traté de irme un poquito rápido por el tiempo que perdimos en todos los problemas de conexión. Bueno, pues muchas gracias, doctora. Una presentación bastante interesante y muy completa, ¿no? Creo que mantuvo la atención. Tenemos arriba de 70 asistentes y todavía están presentes, ¿no? Creo que la preocupación que teníamos que iba a ser la conferencia en día inhábil, Sí, realmente resultó ventajoso, ¿no? Porque la gente ha estado muy pendiente de su presentación. Y definitivamente felicitarla, ¿no? Yo creo que hace 5 años que empezaron a venir usted y Estela y sí, nos platicaba de lo que estaban haciendo. Eso era muy al inicio, ¿no? Y los resultados que han obtenido, pues bastante interesantes y mucha información.
Ahí estuve viendo el chat, no había visto que hubieran enviado, pero ahí están fluyendo ya. Entonces voy a tratar de compartir las inquietudes, las preguntas. Creo que a lo mejor sería más efectivo si usted misma ve ahí en el chat, interpreta mejor la pregunta, ¿no? En lugar de estar triangulando, ¿no?, la información. Sí, bueno, hay uno aquí, dice, utilizar cruzas guayú para la producción de carne resulta en tener un producto cárnico funcional, pero ¿cuál es la viabilidad de que estos productos tengan aceptación en el mercado por el elevado costo de productos con esta branding o marca del mercado actual? Pues sí, en el caso del guayú, ya vimos, o sea, es un ganado todavía muy especializado. El punto aquí es que es un ganado que está dirigido a un nicho muy específico y pues es muy caro, ¿no? Entonces sí creo, como dice más abajo, que sería considerado como un nicho especial. Pero pues esto algunos productores lo pueden ver como en alguna oportunidad, pues justamente para crear mercado, ¿no? En este caso. Y al aumentar la oferta, pues igual esto puede a lo mejor disminuir un poco el precio. Ya sería de cómo lo consideren. La otra dice Carlos Luna, interesante plática, oportunidad de mercado. Sin embargo, ¿qué puede comentar de genotipos presentes en poblaciones comerciales y locales? Sí, como yo les comentaba, de hecho, en el caso del estudio de la composición de ácidos grasos en carne mexicana, ahí se incluyeron ganado de rastro, o sea, es ganado comercial, y también incluimos ganado de Holstein, pero son animales terminales que se van también a rastro. Entonces ahí también pudimos ver que están segregando este tipo de alelos. Entonces, pues, la idea aquí es que, por ejemplo, de los 26 alelos dirigidos hacia composición de ácidos grasos, algunos no son tan informativos, pero necesariamente se tendría que evaluar en las poblaciones que se quisiera mejorar la presencia y la utilidad del efecto de estos marcadores. La otra pregunta dice, ¿han pensado hacer estudios en pacientes identificados con marcadores de riesgo cardiovascular, por ejemplo? Pues aquí también, desde el punto de vista clínico, se abren muchas oportunidades. El problema de trabajar ya con pacientes, o sea, pacientes, me refiero ya a personas que tengan alguna condición médica o clínica, eso hace muy complicado los estudios porque tenemos que pasar por comités de bioética. De hecho, el estudio, antes de poderlo llevar a cabo, tuvimos que registrarlo y pasarlo por un comité de bioética. Entonces, afortunadamente tenemos la colaboración de expertos en el área de intervenciones clínicas, como es el doctor Delgado Enciso, de la Universidad de Colima, pero también de la doctora Cintia Ordaz Pichardo, de la Escuela Nacional de Homeopatía, aquí del IPN, y ellos pues tienen toda esa experiencia en la parte clínica. Entonces, ahorita la parte clínica, o sea, la idea de nosotros era un poquito enfocarla hacia lo que es la producción de carne, básicamente en el área pecuaria, pero obviamente pues sí se abren muchas otras preguntas. De hecho, esta parte del estudio que está llevando a cabo Diana Vela, que es estudiante del doctorado, la idea que tenemos ahorita y que ya estamos teniendo resultados, ya no quise presentar esta parte, pero la parte nutrigenómica que estamos llevando a cabo es que en este estudio de intervención, además de tener pues digamos, estos datos respecto a lo que es la carne Wagyu Cross, nos sirvió porque tenemos ahora un modelo para ver la expresión diferencial de genes, específicamente de genes relacionados con el metabolismo lipídico, y es justamente lo que estamos realizando en este momento. Entonces ya es información más básica.
aquí dice, con respecto al estudio de intervención, me llama la atención, ahí se me fue, el aumento de metabolitos no deseados en las personas que comieron carne comercial. Si esto sucede cada 2 semanas que se consume, sería muy preocupante, o no sé qué. Sí, bueno, en este caso, pues sí, justamente ese es el punto, ¿verdad? O sea, ese es el punto de llevar a cabo estos ensayos de intervención. Este ensayo de intervención, como yo les decía, se cuidó de que los voluntarios que estaban participando, o sea, de eliminar todos los posibles efectos de que estuvieran consumiendo otro tipo de carne, que estuvieran consumiendo fuentes de ácidos grasos diferentes a las que se les estaba proporcionando. Entonces, pues sí es preocupante porque efectivamente, o sea, lo que estamos diciendo ahí es corroborar que en general la carne que se consume y que tiene un alto contenido de ácidos grasos saturados, pues sí puede tener un efecto importante en la salud de los consumidores. Sí, doctora, ahí se quedó una pregunta antes de esa última que comentó del doctor Francisco Gerardo Ríos. Dice, Sí. la carne mejorada o de calidad superior ya se encuentra en México, pero es carne que ha sido inyectada con salmueras. ¿Cómo contrarrestar en el futuro esto con la propuesta de carne mejorada como alimento funcional? Pues yo creo que ahí todos son las prácticas que tengan las prácticas de producción que tengan los ganaderos, ¿verdad? O sea, de hecho, yo les había comentado dentro de la propuesta que se tiene, simplemente cambiar la alimentación puede dirigir hacia una mayor deposición de ácidos grasos favorables más que saturados. Entonces, sí sería ver, ya dependiendo del objetivo de cada productor, cómo puede dirigir sus estrategias para obtener el alimento funcional. La carne mejorada como alimento funcional básicamente lo estamos proponiendo básicamente aumentando los ácidos grasos favorables y disminuyendo los ácidos grasos desfavorables, que en este caso serían los saturados. Entonces tienen realmente a la mano muchas estrategias para poder lograrlo. La cosa es tener como objetivo, por ejemplo, un mercado de carne con calidad nutricional demostrada, pues entonces tendrían que enfocar hacia eso sus objetivos de producción. Y enseguida está JMC Chávez, creo que es José María Carrera Chávez. Dice, en relación a las nuevas opciones para ofrecer proteínas de origen no animal, en este caso proteína in vitro, hongos, dice, con la finalidad de disminuir la necesidad de crear animales, ¿han trabajado algo como opción a futuro? No, bueno, no, la verdad no, o sea, esto lo estamos iniciando con esta intervención alimentaria, pero definitivamente, por ejemplo, el cambio en la dieta, o sea, uno puede dirigir la dieta al consumo, por ejemplo, de dieta con ácidos grasos favorables, si lo cambias consumiendo, por ejemplo, más derivados de algunos productos vegetales. Ahí podrías estar cambiando esta relación de ácidos grasos. El punto es que mucha gente, pues, nos gusta comer carne, entonces hay que buscar alternativas al consumidor de la carne. Pero sí, o sea, hay muchas estrategias que se pueden hacer. En particular, pues no hemos trabajado con nada de eso. Uh-huh. Sí, la siguiente es de José Martínez Quintana también. No sé si la tiene ubicada, es el penúltimo chat. Sí, dice, ¿a qué se le puede atribuir la funcionalidad de la carne Wagyu Cross si en valores absolutos se está consumiendo mayor cantidad de grasa? En particular, traté de resaltarlo un poquito ahí en una de las diapositivas, es básicamente al mayor consumo de monoinsaturados y en particular del ácido leico, que fue uno de los ácidos grasos que nosotros pudimos detectar que los voluntarios que comieron Wagyu Cross estaban consumiendo 5.5 gramos por cada 100 gramos de carne más que los de carne comercial. Y ya está bien demostrado el efecto que tiene este ácido graso en cuanto al efecto que tiene en los parámetros lipídicos. Creo que ya no hay preguntas, doctor.
Sí, no sé si alguien quisiera hacer una pregunta directamente de forma oral en lugar de a través del chat. Aquí el detalle es que yo no activé lo de la manita, ¿verdad? Y también son algunos asistentes como para poder ubicar si alguien quiere pedir la palabra, pero creo que pueden hacer la pregunta activando su micrófono Sí, directamente. José Medina. Ajá. Ok. Adelante, Pepe. Buenas tardes, doctora, ¿cómo está? Hola, muy bien. Excelente charla que nos presentó Gracias. el día de hoy. ¿Qué ha trabajado con animales vivos para conocer esos marcadores que tienen identificados en la carne, con referencia a Wagyu, con Akaguchi o también otras razas que se manejan aquí en México? ¿Se ha hecho algo referente a eso o solo la comparativa con la carne? No, nada más ahorita el estudio que les presenté es lo que hemos logrado realizar. Sí. Creo yo, he leído algo, pero que sí hay ciertos marcadores, pero en una población mucho más baja, en poblaciones de ganado charolais o cimental o de otras razas. Creo que sería interesante analizar esos marcadores con ganado vivo para ver en qué nivel de, de la población se encuentra o en qué cantidad, porque también podríamos iniciar una selección en base a esos resultados. Sí. Sí, bueno, de aquí, pues es que el campo está abierto, ¿verdad? O sea, realmente se pueden hacer muchas cosas. Ahorita, bueno, por ejemplo, en el caso del área de investigación estamos un poco detenidos por el financiamiento, pero pues sí, es mucho las cosas que se pueden hacer y pues es irlas aterrizando y cuando haya oportunidad poder llevar a cabo este tipo de trabajo. Correcto, doctora. Felicidades y gusto en saludarla. Gracias. Buenas tardes. Y buenas tardes, Felipe. Gracias. Sí, gracias, Pepe, por acompañarnos. Sí, ¿alguien más que quisiera hacer alguna pregunta? En lo que se anima alguien más, básicamente serían una inquietud relacionada con las dos últimas preguntas, ¿no? La del chat y la de Pepe. Aquí se ha estado trabajando con la incorporación del ganado criollo, que pues a veces lo tenemos relegado por ahí, pero una de las cosas que se encontraron, creo que no está en esta ocasión el doctor Iván García, de un trabajo que se hizo ahí con la engorda, el sacrificio de algunos novillos. En el caso del criollo, también mostró perfiles pues bastante deseables, ¿no? En cuanto a lo que es el contenido de ácidos grasos insaturados. Sin embargo, doctora, aquí el detalle es que este ganado normalmente tiende a depositar la grasa más en la parte interna, ¿no? Lo que es la grasa arriñonada, no tiende tanto a marmolear. Aquí la pregunta iría en el sentido de qué tan importante es que se tengan pues altos niveles de grasa intramuscular. Ahorita preguntaba el doctor José Alfredo Martínez, pues está consumiendo más grasa, ¿verdad? En el caso del Wagyu, pero también, pues qué tan importante es eso, ¿no? Y en relación a lo que menciona Pepe, es la parte de la interacción que puede haber entre varios genes, ¿no? Sí. Que a veces cuando cambiamos de raza puede haber ciertos marcadores específicos donde muestran polimorfismo, pero también la otra parte, ¿no? Del resto de la genética de esas razas no necesariamente va a permitir que eso se exprese de la misma manera como en una cierta raza en particular. Así es.
Bien, para esto último, eso es cierto, o sea, definitivamente el efecto que va a tener, pues, como son muchos marcadores, es mínimo, o sea, cada uno va sumando para dar al final el fenotipo. Pero, por ejemplo, aquí en este tipo de marcadores, se podrían considerar los marcadores de efecto mayor, como es el gen de miostatina, particularmente el F94L, porque este marcador directamente, o sea, ya tiene su efecto es mayor independientemente de la raza en donde se encuentra, por la característica que tiene de tener el crecimiento muscular y las características asociadas en cuanto a la deposición de grasa. Y esto lo uno con la parte que dice del mercado, o sea, mucha gente, o sea, aquí el mercado va a ser muy variable, el mercado de la carne es muy variable. En México mucha gente no le gusta comer la grasa, o sea, la carne grasosa que le dicen, o sea, la gente quiere carne más magra. Entonces sí sería de ir buscando el mercado como tal que quiera cada productor, al que quiera dirigir cada productor este tipo de carne. Entonces, no creo que se debería de generalizar, de aplicar los marcadores para no sé, o utilizar la raza Wagyu para producir ya siempre carne con mucha deposición de grasa, aunque sea grasa favorable, pero sí dirigir a cada uno de los mercados de acuerdo a cómo lo esté demandando. Pero en el caso específico, por ejemplo, de carne comercial que no sea muy marmoleada, pues también se podría ver, porque en este caso nosotros utilizamos un tipo de corte que es tibón y un centro comercial que no, o sea, no está clasificado como especializado, pero sí está un poquito arriba de los centros comerciales en general. Entonces, sí, yo creo que depende mucho del mercado y eso va a definir la estrategia que cada productor pueda utilizar. Adelante, Pepe, estabas levantando la mano. Sí. Con referente a esto, es importante saber que a finales de año del 2020, en noviembre, se hizo público en el Diario Oficial de la Nación ya la clasificación de la carne por calidad y entra en vigor ahora en mayo y se va a clasificar tipo USDA, Estados Unidos, con referente a área del ribeye y grasa intramuscular o marmoleo. Y también la grasa dorsal para ver el rendimiento. Entonces, creo que es importante que todos los productores estemos conscientes de que ya va a haber una diferenciación en el pago de esas canales. O a lo mejor normalmente lo que a veces aplican son los castigos. Quieren la carne con X marmoleo y alguna clasificación superior, pero la que no dé esa clasificación la van a castigar. Lo ideal sería que dieran premio, no castigo en el valor de la canal. Pero yo creo que es un mercado sumamente importante para los que hacemos genética en el ganado bovino de res, debido a que pues estuvimos manejando y peleando mucho esa clasificación y hoy creo que estamos un poco atrasados en la identificación de líneas genéticas que puedan dar esa calidad que está pidiendo el mercado, pues ya nacional y el internacional que ya desde hace mucho. Nomás quería hacer ese comentario. Yo creo que es muy válido lo que está haciendo, doctora, porque eso tiene que ser reconocido tarde o temprano en el mercado. Ok, muy bien. ¿Alguien más? Por ahí hay otra pregunta de la doctora Montserrat Félix, o más bien es un comentario, no sé si quisiera agregar algo, doctor. Dice, y por supuesto, si se trata de un consumidor con alta capacidad adquisitiva o en entornos clínicos, hay que considerar la carga genética del consumidor, la forma de metabolizar estos ácidos grasos. Sí, claro, o sea, de ahí es justamente una de las áreas también de la genómica nutricional, o sea, empezar a ver qué es lo que se llama nutrigenética, empezar a ver los genotipos de cada uno de los individuos y cómo de acuerdo al genotipo
puede justamente procesar, digámoslo así, cada uno de los compuestos bioactivos y en general de los alimentos que está consumiendo. No va a ser lo mismo, o sea, sí se han encontrado diferencias en la carga genética y genes muy específicos que están asociados con el metabolismo de ácidos grasos. Hay gente que puede comer carne con un alto contenido de saturados, pero su misma constitución genética, los genes que tiene, las variantes génicas que tiene, le permiten a lo mejor no entrar dentro del grupo de personas en riesgo por el metabolismo justo que tiene. Entonces sí es muy completo todo lo que viene o lo que ya se está generando. Y es lo que yo les comentaba, o sea, un poco la idea de ahorita tener este modelo de intervención alimentaria y de contar con las muestras de leucocitos de estos individuos nos ha permitido ver cómo se está afectando la expresión génica y de ahí puede venir entonces el desarrollo de biomarcadores asociados al metabolismo de ácidos grasos. Gracias, sí. ¿Alguien más? Sí. Yo nada más agregaría, ¿no?, otra experiencia con lo que comentaba usted, ¿no? A veces de genes con efecto mayor, en este caso los relacionados con musculatura, pues son los típicos, ¿no? Sí. Usted sabe ahí la tesis de Brenda con las cruzas que se hicieron de ganado criollo con Angus y luego con cruza terminal, en este caso Piedmontí, con la idea de tener una mayor musculatura, pues se lograron resultados muy interesantes, ¿no? Sobre todo en la parte de ácidos grasos. Todavía es hora que no se hace el análisis, pero en el caso de la parte de musculatura, la gran ventaja que tiene de desarrollar más músculo y complementar la falta de músculo que tiene la genética del criollo, y por otro lado, mayor blandura de la carne. Una cosa interesante, y por eso comentaba ahorita, ¿no?, la parte complementaria, ¿no?, genética, aparte de esos genes con efecto mayor, es que de las vacas F1, Angus con criollo, cuando se hizo la cruza con Piedmontís, en el caso de los machos, sí desarrollaron mayor musculatura, pero interesantemente en el caso de las hembras no se dio eso, ¿no? Y pues yo lo atribuyo a efectos maternos, ¿no? En este caso a través de mecanismos de epigenética, ¿no?, que pueda estar ocurriendo eso y que esa autorregulación por la selección natural que ha tenido ese ganado, para poderse desplazar para cuestiones de tipo nutricional de los mismos animales, ¿no? Entonces, sí son aspectos bien interesantes, ¿verdad?, pero bastante complejos, ¿no? Sí. Sí, son muy complejos y en realidad pues son alternativas que se tienen que ir explorando de acuerdo al planteamiento que se haga o el objetivo que se tenga, ¿verdad? Sí, y aprovechando, ¿no?, la convocatoria que se tuvo y la participación de gente de diferentes instituciones, pues comentar que estos son temas relacionados con áreas de oportunidad de gran potencial para mejorar las cuestiones de salud en los humanos, pues a través de lo que comemos, ¿no? Conociendo las características de la alimentación que llevamos, ¿no? Pero también pues creo que son áreas que para poder avanzar al paso que se requiere, pues se requiere mucho de la colaboración. Así es. Y creo que esta es una gran oportunidad para trabajar en colaboración. Creo que son diferentes grupos trabajando a nivel nacional, pero cada quien por su lado.
Entonces se requiere de esa colaboración entre colegas, pero también de manera multidisciplinaria y transdisciplinaria. Así es. Y para los estudiantes que nos acompañan, pues también creo que es una gran oportunidad para mentes frescas, jóvenes, que les gusta esta parte de la investigación, y pues es un potencial para desarrollar y aplicar la creatividad y contribuir, ¿no? a cada vez pues tener una mejor calidad de vida a través de diferentes áreas, en este caso a través de lo que es la producción animal y la nutrición directa, ¿no? En sus efectos en los humanos. Entonces, pues es una invitación y creo que es la oportunidad para cada vez tener mayor interacción. Por ahí voy a tratar de, a través de las gentes que contacté y los que ubico aquí, compartirles el sitio donde va a estar la plática ahí grabada, ¿no? y pues el correo de la doctora, para si hay más preguntas o inquietudes, pues puedan contactarla directamente. Sí, no sé si haya por ahí alguien más que tuviera alguna inquietud. Creo que el doctor Joel tiene una pregunta. ¿Tiene levantada su manita? Adelante, Joel. Sí, no veo las manitas aquí. Hola, buenas tardes a todos. Gracias, doctora. Saludos. Hola, Joel. Es un comentario a lo que mencionó el buen amigo Pepe. En la Limousin hicieron un convenio con el laboratorio de Francia y en las pruebas de paternidad les incluyen 9 marcadores asociados a miostatina y lo que ellos le llaman CULAR. No hemos analizado las frecuencias, pero ya hay gran cantidad de animales genotipificados y en esta evaluación genética esperamos analizar las frecuencias y tener ya un panorama más amplio de esos marcadores ya en poblaciones vivas o activas, como bien comentaba Pepe. Ese era mi comentario. Gracias. Sí, gracias, Juan. Sí, en el caso de Limousin ya tiene bastante tiempo, ¿no? Y de hecho en otros países pues promueven mucho esa carne, ¿no? Como carne funcional, igual que para el caso de Piedmontís, ¿no? Por las características que tienen relacionadas con la salud y con la misma calidad de la carne. Y yo agregaría, ¿verdad? Que es bien importante también básicamente educar al consumidor. Sí. Nosotros cuando metimos aquí, hicimos ahí una colaboración con gente que está metida en la engorda y en la venta de carne al menudeo. Y cuando veían los animales que no estaban acumulando la grasa que le gusta a la mayor parte del consumidor, ¿no? Y que tiene el potencial para marmolear, igual cuando empezamos a sacrificar y veían la carne sin marmoleo, pues su reacción era que esa carne no le iba a aceptar el consumidor. Entonces, le hicieron el feo, ¿verdad? Pero resulta que la misma persona que participó en el proyecto, a los pocos días me llama y dice, oye, que ni sabes qué, dice, necesito más información porque agarré unos cortes ahí de los Piedmontís para probar, dice, y no, y se me dejó gratamente sorprendido. Dice, porque una carne muy blandita, con un sabor a carne tremendo, dice que no me lo esperaba. Entonces creo que es eso, ¿no? También, pues algo que en lo que se tiene que trabajar mucho aquí, desgraciadamente el consumidor, pues no, quizás no recibe tanta información
no la busca, no tiene el acceso a esa información. Entonces, ir trabajando, ¿no?, en la educación del consumidor sobre las diferentes alternativas y por las implicaciones que esto tiene. Así es. Bueno, pues si no hay mayor participación, ahí está la oportunidad para seguir interaccionando. Sí, básicamente es el comentario que están haciendo por ahí, Jorge Simrod. No sé si estoy pronunciando bien, y dice lo mismo, ¿no? Uno de los más grandes retos que tenemos como industria es la educación del consumidor, definitivamente, ¿no? Entonces les digo, ahí está la oportunidad para seguir interaccionando. Creo que todos andamos en el mismo medio, ¿no? Y en la medida que tengamos más interacción, pues va a haber mayor oportunidad de colaboración y sobre todo de ir aportando, ¿no?, a esto. Les agradezco mucho la paciencia, primero para iniciar, pero también el hecho de que después de casi 2 horas, ¿verdad?, todavía tenemos más de 50 agentes aquí atentos, ¿no?, a lo que se está tratando. Ha sido una excelente experiencia. Le agradezco muchísimo, doctora, como siempre, su disposición, ¿verdad?, y su entrega, ¿no?, para este tipo de trabajos. En mi caso, pues ha sido una gran experiencia y una excelente oportunidad el poder colaborar con usted desde hace ya más de 5 años, ¿no?, que nos planteó esa colaboración y ha sido bastante enriquecedor. Entonces, pues esa es la oportunidad que tenemos los que estamos metidos en la academia, ¿no? Invitarlos en la medida que podamos participar. Ahí está Portillo, ahora sí, ahora mostrado, ya empezamos a tratar de hacer algo. Jesús Portillo, doctora, es el asesor de Tere, ¿no?, que le envió ahí unas muestras de borrego para genotipificación. Ok. Por si no se conocían, ¿no? No, yo la verdad estoy muy acá, muy aquí en el laboratorio, así como me ven. Pero no, me da mucho gusto que me haya invitado y muchas gracias igual por la paciencia a la hora de arrancar. Siempre tengo problemas de conexión, pero bueno, qué bueno que se pudieron quedar. Okay. Dice José, muchas gracias por permitirnos disfrutar de una excelente conferencia. Definitivamente una excelente conferencia. Muchas gracias y esperamos seguir en contacto. Sí, hasta luego. Muchas gracias. Que estén muy bien y que disfruten lo que queda del fin de semana largo, ¿no? Sí, ya queda poco. Gracias, hasta luego. Gracias, hasta luego. Muchas gracias.